Los contratos por diferencia, también conocidos como CFD, son un instrumento de inversión que permite a los inversores participar en las variaciones de precio de los valores, índices e incluso materias primas sin adquirir la plena propiedad del activo subyacente. A través de los CFD, los inversores pueden obtener beneficios tanto en mercados alcistas como bajistas, puesto que permiten una negociación a ambos lados del mercado. En este capítulo, analizaremos algunas de las ventajas de negociar con CFD frente a la inversión física en bolsa. Los CFD permiten a los inversores apalancar hasta 20 veces en condiciones normales una inversión en acciones e índices de acciones. La posibilidad de apalancar una inversión constituye el beneficio principal del producto. Existen numerosas razones por las cuales los inversores prefieren los CFD a las acciones físicas. En términos prácticos, la inversión en valores a través de CFD presenta posibilidades de beneficio, pérdidas, similares a las que ofrece la negociación de valores de tipo tradicional. Una de las principales razones es el apalancamiento. El apalancamiento permite al inversor abrir posiciones de valor superior al depósito del que dispone en un inicio en su cuenta, y por tanto puede negociar en movimientos de mercado menores. Las ventas cortas suponen también una ventaja, puesto que los inversores pueden beneficiarse de la caída de los precios de las acciones. Las posiciones cortas pueden incluso devengar intereses, aun cuando los CFD de índices no producen intereses. No hay que pagar intereses cuando la negociación con CFD es intradiaria, es decir, siempre y cuando se abran y cierren en un mismo día. Y todo ello hace de los CFD una oferta muy atractiva para los inversores intradiarios. ¿Qué diferencia la negociación con CFD de la negociación con acciones? El inversor en CFD no es titular de los derechos de un accionista, no tiene derecho de voto, no podrá asistir a las juntas anuales o generales. Un CFD tiene que cerrarse con el mismo agente. Los CFD se negocian en margen y conllevan cargos de interés cuando una posición se mantiene abierta hasta el día siguiente. Si opta por una posición corta de CFD, recibirá un interés salvo si el interés es negativo. En el supuesto de que haya abierto una posición corta de CFD, pagará un dividendo. Ahora bien, si tiene abierta una posición de CFD larga, en su caso recibirá un dividendo. La esencia de una negociación con CFD radica en que negocia con precios por debajo del mercado. Pagará una comisión por entrar y salir del mercado. Puede optar por una posición de mercado corta o larga en su negociación. El margen es bajo, un 10% o menos. Gracias a los CFD puede invertir en acciones, índices de acciones y materias primas. Principio: comprar con vistas a obtener una ganancia cuando el precio suba. Comprar barato, vender caro. Ejemplo de un mercado alcista, posición larga. Vamos a ver un ejemplo de negociación. Digamos que usted cree que una compañía determinada va a incrementar su valor actual que asciende a 6,10 libras y compra 1000 CFD a ese precio. Supongamos que sube hasta las 7 libras y que vende los 1000 CFD a 7 libras para cerrar la posición. En este caso, obtendrá 900 libras de beneficio, cantidad de la que deducirá las comisiones correspondientes. Ejemplo, venta posición corta. Usted cree que una compañía determinada va a registrar una bajada desde su valor actual en 6,10 libras y decide vender 1000 CFD a este precio. Supongamos que cae hasta las 5,50 libras y compra 1000 CFD a 5,50 libras para cerrar la posición. Obtendrá un beneficio de 600 libras, cantidad de la que deducirá las comisiones correspondientes. ¿Cómo opera el margen? Vamos a echar un vistazo a cómo opera el margen en una negociación con CFD. Digamos que compra 1000 CFD de una compañía concreta con la convicción de que subirán desde el valor actual de 6,10 libras.
Si compra 1000 CFD a 6,10 libras, el valor de su inversión será de 6.100 libras, que es la posición nominal. Su margen inicial para este CFD equivale al 10% del valor de su inversión. Le solicitaremos que deposite al menos 610 libras para controlar una posición con un valor efectivo de 6.100 libras. Este es el margen inicial. Imagine que prevé que el precio de una inversión concreta baje. En un principio, compra 1000 acciones a 6,10 libras con un coste total de 6.100 libras. Ahora las acciones cotizan a 7 libras y sus tendencias tienen un valor de 7.000 libras. Imagine que prevé que el precio de una inversión concreta baje. En un principio, compra 1000 acciones a 6,10 libras, con un coste total de 6.100 libras. Ahora las acciones cotizan a 7 libras y sus tendencias tienen un valor de 7.000 libras. Hasta ahora, las ganancias obtenidas ascienden a 900 libras y el ROI sería del 14,75%. Vamos a ver qué opciones tiene a su disposición. La primera opción consiste sencillamente en que vendiera sus acciones y cerrara su beneficio en 7 libras. En este caso, materializaría un beneficio de 900 libras. Pero existe otra opción. Consiste en utilizar CFD para cubrir la posición. Si toma este camino, optará por una venta corta de 1000 CFDs en 7 libras. Imagine que las acciones, tal y como previó, bajan y se sitúan de nuevo en 6,10 libras. Ahora obtendrá un beneficio de su posición de CFD. Así pues, la cantidad que puede haber perdido en su posición física a título de beneficios no realizados se compensará con ganancias equivalentes derivadas de su posición corta de CFD. ¿Qué ocurre si no bajan de 7 libras a 6,10 libras, sino que suben hasta 10 libras? ¿Cómo mantener entonces nuestra posición? Pues bien, respecto de la acción, ocupamos una posición larga desde 6,10 libras, si bien ahora nuestra posición de CFD sobre la misma acción es corta en 7 libras. Como habrá observado, la cobertura se utiliza esencialmente para cerrar la posición. Algunos inversores recurren a los CFDs para asegurarse beneficios procedentes de sus acciones físicas sin venderlas. Puede que se pregunte por qué actúan así. Podrían ser varias las razones para ello, si bien una de ellas puede consistir en diferir su obligación tributaria. Aproveche la flexibilidad de los CFDs para negociar en ambas direcciones del mercado, con posiciones largas y cortas. Con acciones físicas solo puede tender a posiciones largas. El interés se paga o recibe sobre el valor de su posición al cierre de la sesión de negociación. La tasa de interés LIBOR se aplica a acciones de Reino Unido. Para los productos en euro y dólar USA, se aplican los tipos del Euribor y de los fondos de la Reserva Federal. Habrá un cargo de una pequeña prima por encima y un pago de una pequeña prima por debajo. También se devengan intereses los fines de semana. Un rápido vistazo a los CFDs. Al negociar con un CFD, pagará una comisión. Al negociar con CFDs, operará a precio de mercado. Negociación en margen o apalancamiento. Tiene la posibilidad de negociar con posiciones cortas o largas. Recibirá o pagará dividendos cuando se devenguen. Los CFDs suponen una valiosa aportación al abanico de posibilidades del inversor privado. En concreto, el inversor privado tiene la posibilidad de negociar con muchas clases diferentes de activos y de configurar una cartera equilibrada que incluya posiciones largas y cortas.